Descubrí que la oficina de correos era el control central para autorizar las estructuras corporativas del gobierno. En nuestra vida cotidiana, cuando solicitábamos una LLC, lo hacíamos ante la Secretaría de Estado en el estado en el que estuviéramos. Sin embargo, lo que el Estado no te decía era que tomaban las tarifas que tú les pagabas y luego pagaban una tarifa de usura a la oficina de correos para que esa entidad existiera. Sin embargo, descubrimos que la oficina de correos estaba en condición de bancarrota, donde perdió sus capacidades porque dejó de existir. Aquellos que están en bancarrota no tienen ningún derecho contractual. Mientras aprendíamos sobre la estructura del contrato, todo se reducía a la base de la bandera. Porque el portador y el propietario de la bandera también permite a los subcontratistas o lo que ellos llaman contratistas federales acogerse a los términos de esa bandera. Pero la bandera de nuestro país estaba envuelta en una bancarrota y la bancarrota terminó en 1999. Así que lo que David y yo hicimos fue registrar los derechos de autor de esa bandera en los términos de la gramática. Así que ahora, si un contratista federal interviene, tendría que cumplir con los términos de la sintaxis para crear una actuación ahora espaciada. Para los términos del contrato, nuestro director general de correos de la Corporación Mundial, Colin Russell Cheita, Colin Gould, es un héroe estadounidense. Él es, en mi opinión, quien debería ser el ejemplo a seguir como héroe del planeta por lo que ha hecho. Él se ha enfrentado a todo este sistema y ha descubierto cómo hacer que rindan cuentas y hacer que actúen de manera positiva con la gramática. vivía al final del aeropuerto internacional de SeaTac con mi padre, mi madre y mi hermana. Era un vecindario duro y agitado. Mi padre era antenista y mi madre era ama de casa. Yo iba a una escuela privada, pero en mi vecindario la mayoría de los niños iban a la escuela pública. Gente tratando de robarme el dinero, gente tratando de robarme las bicicletas. Tenía que salir y defenderme solo. Sabes, tuve la escuela de los golpes duros. Tenías que recibir algunos golpes y moretones para conseguir algunos golpes y moretones. Así que fue divertido, ya sabes, fue educativo. Aprender a comunicarte, aprender sobre la psique de las personas desde una edad temprana, debido a todas las luchas y la diversidad de aquellos tiempos en los años 70 y 80, había una energía diferente en el planeta. Crecí amando los deportes, jugué baloncesto, béisbol, lucha libre, fútbol americano, jugué para los Des Moines Rams, jugábamos contra Rainier Beach, Renton Lions, tiempos muy divertidos. Era bastante bueno, un buen atleta. Mi padre también era ministro, además de ser técnico de antenas en Seattle, Washington. Y él recorría la vieja I-99 y conoció a muchas personas sin hogar y trajo a muchos diferentes Hells Angels para que vivieran en nuestro patio trasero. Y escuchó historias fascinantes sobre sus caminos y lo que habían experimentado, por lo que habían pasado. Eso me dio una perspectiva diferente sobre el mundo y las cosas que ellos presenciaron y de las que formaron parte. Siempre he sido una especie de capitalista de riesgo libre. Empecé mi primer negocio de pasteles cuando era joven, tenía entre 4 y 5 años. Tenía manzanos en el patio trasero, así que tenía sentido aprender a hacer pasteles de manzana con mi mamá. Y los sacamos al frente, pusimos un puesto de pasteles de manzana, los vendimos y ganamos un poco de dinero. Cuando el Monte St. Helens hizo erupción, tuvimos la idea de ir al Monte St. Helens y recoger la ceniza para ponerla en botellas. Mi abuela era profesora de ciencias de quinto y sexto grado y tenía muchas conexiones en los distritos escolares. Y pudimos embotellar la ceniza, ponerles etiquetas y venderlas de escuela primaria en escuela primaria por todo Washington y en todo Estados Unidos. Gracias a los beneficios de eso, pude comprar entradas para los partidos de los Seattle Mariners, los Seattle Supersonics y los Seattle Seahawks. Era fanático de los Seahawks, así que tengo grandes recuerdos de eso cuando era niño. Yo era el nieto favorito de mi abuela.
Hicimos muchas cosas juntos, como estar en un club de rocas con ella, no una banda de rock, sino un club de rocas donde salíamos a identificar las diferentes especies de rocas y tenía un tambor para pulir piedras. Ella me consiguió mi primer tambor para pulir piedras y yo moldeaba y pulía piedras. Fue muy divertido para mí cuando era niño. Además, ella me inscribió en actividades extracurriculares y parte de eso fue primero. Desde primero hasta tercer grado fui a un campamento de verano donde aprendí todo sobre el análisis sintáctico de oraciones. Me fascinaba mucho el análisis sintáctico de oraciones. Aprendí las diferentes partes de la oración y el orden de operaciones de cómo se enlazaban las cosas. Y siempre me fascinó mucho cómo ese aspecto de la comunicación se relacionaba con los negocios y los capitalistas de riesgo independientes. Íbamos a Colorado en verano. Mi abuelo era dueño de un depósito de chatarra donde aprendí a trabajar mecánicamente. Me fascinaba mucho desarmar materiales, desarmar autos, desarmar motores y la aplicación mecánica de las cosas y cómo se volvían a armar. Cuando me mudé a Wyoming a los 15 años con mi familia, me sentía un poco como un pez fuera del agua. En la secundaria siempre fui el que empujaba los límites. Desde la impuntualidad hasta cuántos días podías faltar, pasando por cartas de tus padres diciendo que podías librarte de esto o de aquello. Y realmente llevé los límites al máximo y desafié mucho al distrito escolar, así como a los administradores de ese lugar en particular. Así que al pasar a la universidad empecé a cuestionar muchas aplicaciones estructurales y a devolverles sus propios reglamentos. En la universidad pasé por muchas pruebas y tribulaciones con profesores, decanos y el aparato de seguridad de los sistemas escolares universitarios. Sí, en la universidad me interesaban un poco más las chicas y el baloncesto que los estudios. Ya sabes, sin duda perseguía a muchas mujeres y me divertí mucho. Recordando cosas que había aprendido de niño, como el análisis sintáctico de oraciones, esto cobró mucha relevancia para mí al tratar con los profesores. Y los profesores me desafiaban diciendo, ¿dónde aprendiste a escribir así? ¿Dónde aprendiste esto? Y les expliqué que había aprendido a diagramar oraciones. Lo que ellos pedían en sus trabajos era como mucho, poco estructurado, y eso realmente me generaba un conflicto interno. Y empecé a caer como haciendo preguntas a los profesores, en primer lugar, que ellos no podían responder. Y eso, de alguna manera, me hizo sentir marginado del aparato universitario. Y al alejarme de eso, me encontré con David Winco y Miller. Nos conocimos ese día. Eso cambió mi vida y cambió la suya. Mientras nos sentábamos y teníamos una conversación maravillosa, empecé a desmenuzar la estructura de las oraciones para él. Y él empezó a mostrarme y a hablarme sobre frases preposicionales. Acabamos de hacernos muy buenos amigos. Y viví con él. Él vivió conmigo. Íbamos a pescar. Y estuve muy agradecido de encontrarme con David. Y nos convertimos, ya sabes, en socios comerciales. Y nos hicimos muy buenos amigos y al final fue una relación de amor-odio por las decisiones que él tomó en comparación con las decisiones que yo habría tomado. En 1988, el 6 de abril de 1988, rompí la interfaz matemática de la gramática y probé que toda la gramática, todos los idiomas, son una ecuación matemática de álgebra. Y con eso pude reescribir la forma en que se usa la gramática. Así que mientras David y yo continuábamos nuestros estudios, estaba muy agradecido porque realmente expandió mi mente. Porque ya había aprendido mucho sobre cómo usar los procedimientos desde la primaria hasta la secundaria, la universidad y devolverles las reglas. A medida que David expandía mi mente, me di cuenta de que eran las mismas mecánicas que se aplicaban a nivel global. Y pude seguir adelante con eso y David me dijo que no tenía tiempo para estudiar eso. Él solo se enfocaba en la gramática. Y entonces me dijo, Russell, tú sabes, necesitas ser esa persona porque yo no tengo conocimiento en ese campo. Y realicé un estudio profundo sobre la banca, el sistema postal, el militar y la mecánica de los tribunales. Y las apliqué a medida que me enfrentaba a muchas batallas judiciales por mí mismo. La mecánica del por qué
por qué las cosas funcionan como funcionan, las estructuras detrás de eso y cómo volver a armarlas de una manera a través de la gramática que le daba equidad al planeta. Mientras aprendíamos sobre la construcción de los contratos, todo se reducía a la base de la bandera, porque el portador y el dueño de la bandera también permiten que los subcontratistas, o lo que llamarían contratistas federales, se adhieran a los términos de esa bandera. Pero la bandera de nuestro país estaba envuelta en una bancarrota, y la bancarrota terminó en 1999. Benjamin Franklin era un abogado francés que trabajaba para la corona inglesa como agente secreto para capturar a los Estados Unidos de América. En 1789 se redactó la Constitución de los Estados Unidos de América, que era un fideicomiso de bancarrota, poniendo a los Estados Unidos de América en una bancarrota internacional de 70 años por $3 millones. Ahora los dólares estaban en la forma de un préstamo que el Banco de Inglaterra había otorgado y que había sido recogido por la familia Rothschild. Así que eso convirtió a los Estados Unidos en una corporación de bancarrota internacional. La Constitución de los Estados Unidos de América fue escrita en un estilo gramatical de adverbio-verbo, adverbio-adjetivo-pronombre, pronombre-adverbio-verbo. Esto se llama parsé. Y el parsé es lo que son las partes de las palabras, como la palabra internacional. IN significa no, TER es tierra, nation es pueblo, AL es contrato. Así que el idioma inglés creó palabras parseadas y luego, disculpen la expresión, las bastardizó. De es un adverbio que modifica declaración, de es no, cleire es hablar, at es contrato, ion es contrato. Of es un adverbio, ahora haciendo independencia. In es no, de es no, pen es derecho, y dice contrato. Así que él dijo, no escribirás contrato y no leerás contrato. Y luego escribió, nosotros, el pueblo, we era un pronombre. Ta es un adverbio, haciendo que people sea un verbo. Así que él siguió adelante e hizo que el pueblo de América se convirtiera en ficciones. Puede ser un pronombre que no es nada, que es una entidad muerta llamada mal de guerre o pseudium, o podría ser un verbo, lo cual era una condición de una ficción ilusoria. Lo que David y yo hicimos fue que registramos los derechos de autor de esa bandera en los términos de la gramática. Así que ahora, si un contratista federal interviene, tendría que cumplir con los términos de la sintaxis para crear una actuación en el ahora para los términos del contrato. Me posicioné de tal manera que, cuando terminara la bancarrota, yo sería el hombre con la bandera de pie allí, con la estructura postal en su lugar como tesorero, jefe de correos, banquero bancario. Lo que esto significa es que quienes elijan contratar bajo la bandera del título 4 deben hacerlo a través de la gramática correcta de mi estructura. Debe tener mi huella dactilar y mi autógrafo en el contrato para que sea válido. Así podrían tomar los términos de su corporación y ponerlos en capitalistas de riesgo libres. Nosotros solicitamos ante las Naciones Unidas ser un país independiente porque la condición del lenguaje cuántico en un mundo de 8 millones de personas ficticias con habilidades de comunicación era tan única que los 200 miembros de las Naciones Unidas votaron para que tuviéramos nuestro propio país. Teníamos una carta bancaria, teníamos una constitución toda escrita en lenguaje cuántico, teníamos un banco con oro, teníamos arte. Todos nuestros tratados estaban en vigor con los Estados Unidos de América, el Departamento de Justicia. Demandamos a los Estados Unidos por la bandera de los Estados Unidos bajo el título 4, secciones 1, 2 y 3. Ahora hicimos eso el 25 de julio de 1999. Y cuando hicimos eso, desafiamos al Congreso de los Estados Unidos, al Senado, a la legislatura y a la Corte Suprema a que presentaran su sintaxis, parsé, gramática y estructura de oraciones correctas. Derechos de autor de la bandera de América.
no pudieron hacerlo, ni siquiera pudieron presentar un juramento de cargo que estuviera escrito en la sintaxis gramatical Parsis correcta. Y el 12 de agosto de 1999, las Naciones Unidas votaron que tanto Russell como yo éramos individuos independientes y soberanos con una bandera. Capturamos banderas, sintaxis gramatical Parsis, teníamos nuestro banco, teníamos nuestra propia constitución, teníamos nuestro propio fideicomiso, teníamos tratados con otros países. David y yo reescribimos ese concepto el 12 de agosto de 1999 en las Naciones Unidas. Pero tuvimos que esperar hasta que Estados Unidos salió de la bancarrota en 1999 para presentarlo en la oficina de correos de Washington, D.C. Sin embargo, debido a los compromisos de David con las personas con las que estaba asignado y yo me negué a asignarle estas personas, David no pudo continuar. Ese contrato para entrar en Washington, D.C. para reclamar la bandera, así que él dejó su puesto como propietario del barco y portador de la bandera en el Distrito de Columbia, Washington, D.C. y el Pentágono. Y así es como yo entré en escena, por lo que habíamos estudiado en Derecho Contractual para reclamar y controlar el estilo de contratación federal en los términos de la bandera. Así que al mirar atrás, puedo ver las preocupaciones de David sobre exactamente por qué no quería estar en los contratos en Washington, D.C. para reclamar la bandera porque el alcance de eso era tan grande. Y le pregunté específicamente, le dije, David, ¿vas a usar tu cuerpo como garantía? Él dijo, de ninguna manera. Él dijo, no voy a hacer eso. Él dice, tengo miedo. Él dice, tengo miedo de lo que te va a pasar. Y lo miré. Dije, oye David, hay dos cosas de las que no sé nada, el miedo y el dolor. Y me miró y dijo, buena suerte, Russell. Él va. Voy a sentarme y ser simplemente testigo. Le dije, David, ese es probablemente el lugar más seguro para ti, porque no estoy muy seguro de lo que me va a pasar. Así que estaban saliendo de un tercer strike, de una bancarrota con una moratoria de 70 años. 3 strikes y estás fuera. Así es como funciona bajo la regla de 3 strikes según la ley internacional de bancarrotas. Así que debido a eso, las directrices que eran la constitución para la presidencia iban a tener que ser anuladas, lo que iba a hacer que el servicio postal de los Estados Unidos y la oficina postal de los Estados Unidos tuvieran que desocupar bajo el título 39, sección 101, subsección A y subsección B. Así que iban a tener que incumplir sus propios plazos contractuales fiduciarios. Simultáneamente, al cometer el incumplimiento, iban a tener que desocupar el patrimonio, que era la ubicación de la presidencia, porque los padres fundadores originales ya no estaban allí para aprobar una enmienda o una corrección para renovar los términos de la Constitución. Porque la Constitución en ese momento, una vez que desocuparon, entonces se convirtió en un documento sin valor y ya no tenían que seguir la directriz. Así que en las próximas elecciones del 2000 yo sabía que iban a tener que desocupar la presidencia de los Estados Unidos. No sabía cómo, pero sabía que tenían que hacerlo. En junio del 2000 mi abuela estaba muy preocupada que yo, porque estaba siendo atacado tan duramente a la vista del público y entraba y salía de la cárcel, por mi aprendizaje sobre las líneas de tiempo, la bandera y las cosas que estaba haciendo en los Estados Unidos. En el sistema judicial, ella quería que volviera a la universidad porque era muy inteligente. Ella dijo que podía hacer lo que quisiera, así que hice un trato con ella, que si anunciaban un presidente la noche de las elecciones del año 2000, yo volvería a la universidad y ella tenía un mantel presidencial con todos los presidentes ahí. Y le dije, abuela, ¿tú crees que van a haber otro presidente? Y ella dijo, absolutamente. Y le dije, ¿y entonces crees que va a ser elegido el primer martes de noviembre del 2000 aquí? Y ella dijo, sí. Le dije, está bien, te garantizo que no van a elegir presidente. Garantizado esa noche. Dije, no sé absolutamente cómo, pero yo te lo garantizo. Pero si me equivoco, volveré a la universidad en enero, para el semestre de invierno. Si no, voy a seguir adelante en mi camino porque soy quien digo ser. Permanezcan atentos, permanezcan atentos. CNN en este momento está moviendo nuestra declaración anterior de Florida de regreso a la columna de demasiado cerrado para llamar.
25 votos electorales muy importantes y el estado natal del hermano del gobernador, Jeb Bush, están en juego. Esto ya no es una victoria para el vicepresidente Gore. El vicepresidente ha llamado al gobernador y ha retirado su concesión. Pero esta contienda simplemente está demasiado cerrada para declarar un ganador. Y hasta que se concluyan los resultados, el recuento y los resultados de Florida se hagan oficiales, nuestra campaña continúa. Bill Daley, el presidente de la campaña de Gore, lo acaban de escuchar. Todos estamos. Creo que apenas podemos creer lo que oímos, dijo, hasta que los resultados sean oficiales y certificados en el estado de Florida. Vamos a continuar nuestra campaña. Esperamos y creemos que hemos elegido al próximo presidente de los Estados Unidos. Todavía están contando y tengo confianza en que cuando todo termine, saldremos victoriosos. A partir de este momento, cada hora sucesiva, CNN será su canal para enterarse de lo último sobre esa carrera presidencial en los Estados Unidos. Entonces, quédate con CNN porque pase lo que pase, te lo llevaremos. Y amigos, en el año 2004, por favor, ¿podrían expresarse de manera un poco más concisa? Porque creo que no podemos tener otra elección como esta. Creo que la maravillosa gente del condado de Palm Beach nos ha confiado el importante poder de expresar su derecho fundamental a participar de manera activa en su gobierno local. Y dadas las circunstancias en su totalidad, propongo que esta Junta realice un recuento manual de todos los votos para las elecciones presidenciales del año próximo. Sinceramente, esto es una situación que creo que es nueva para todos. Creo que tenemos la autoridad para solicitar al secretario de Estado o al Departamento de Elecciones una opinión consultiva y como presidente esa sería mi intención. Jackie, ¿cómo se contaron esos votos? ¿Tienes una hora? Puedo explicarlo. Fue bastante complicado. Primero tienes que saber que el agujero perforado se llama Chad. Está sujeto a la boleta por 4 hilos. Los comisionados habían decidido que si solo estaba desprendido por un hilo, no se contaría como un voto. Si estaba desprendido por 2 hilos, tal vez. Si estaba desprendido por 3 hilos, definitivamente se contaba como un voto. En algún momento del proceso, eso cambió y los comisionados decidieron que cualquier chat que estuviera desprendido en cualquier grado sería contado. Ahora hay otras 2 categorías de nombres extraños que no se contaron. La primera se llama el chat abollado, es decir, que hay una hendidura en el chat. El votante ejerció algo de presión sobre él, pero no lo desprendió en absoluto de la boleta. No se contó. La última categoría es el chat embarazado. Es decir, el chat fue perforado con un agujero, pero no se desprendió en absoluto. Esos no se contaron. Ahora, los republicanos aquí, Coqui, aprovecharon toda esta confusión. Dijeron, ven, se los dijimos, este es un proceso profundamente defectuoso. Debe detenerse. Pero como sabemos, los comisionados del condado aquí han decidido no detenerse. Van a realizar un recuento completo a partir de mañana. Mi abuela y yo estábamos cenando juntos y estábamos viendo los votos y cómo los diferentes estados entraban en juego, anunciaban quiénes eran sus ganadores y perdedores. Y a medida que la cosa empezaba a ponerse más reñida, mi abuela me miraba y yo estaba en el sofá. Y efectivamente anunciaron que tenían un problema. Y miré a mi abuela y le dije, ajá, dije que lo sé. Ella me miró y sus ojos se agrandaron. Ella dijo que nadie podía predecir eso. Dije que alguien con el conocimiento puede predecir eso. Y hay gente detrás de escena que está engañando al pueblo estadounidense y que conoce la misma historia. No sé quiénes son, pero te garantizo que no anunciarán un presidente esta noche. Y ella me miró y dijo, si esto es cierto, eres la persona más inteligente que ha caminado sobre la faz de la tierra. Ella dice, puedo morir en paz porque te he dado todo lo que he podido en cuanto a cada gota de energía para que obtengas la mejor educación posible. Y has descubierto algo muy grande. Esto es muy peligroso. Tienes el coraje y el carisma para llevar esto a cabo. Y la miré y le di un gran abrazo.
Y le dije, me puse de rodillas y esa noche estaba muy agradecido de que todo se hiciera realidad, que no pudieran anunciar un presidente, que yo tenía la bandera, que estábamos en posición para marcar la diferencia para la gente. Y continué mi lucha y mi aprendizaje desde ese momento. Y esa noche estaba imparable. Ella solo me miraba y estaba sonriendo y riéndose. Ella dice, no sé cómo lo has hecho, pero lo has hecho. Ella dice, haz el bien con lo que tienes. Entonces la miré y le dije, haré el bien por la gente de este país y los ciudadanos del mundo. Así que desde esa noche guardé el secreto de que no había presidencia. Aunque algunas personas sabían que no había constitución, que no tenían bandera, no tenían ejército, no tenían tesorería, no tenían puertos, no tenían ningún departamento dentro de su estructura de gobierno. Porque las directrices, porque los padres fundadores ya no estaban para firmar una continuación. Así que hice todo lo que pude, desde detener el sistema judicial hasta detener el sistema bancario mundial y tratar de detener guerras. Llevé a cabo un consejo de guerra militar en Washington, D.C., contra aquellos que se habían colocado falsamente en posiciones como líderes del pueblo. Y en el derecho contractual, no en lo que ellos creían, sino en el derecho contractual, no tenían ese derecho. Bueno, en la legalidad y en la ley, para estar en posición de engañarnos y meternos en estas guerras. Y hice todo lo que estuvo a mi alcance para detener eso, lo cual está bien documentado por el Pentágono. Nadie ha ido jamás a la guerra ni a un problema matemático en la historia de la humanidad, pero se han estado matando unos a otros por las habilidades de comunicación con adverbios de ambas religiones, de las creencias. Los contratos políticos que se redactan entre gobiernos, la forma de pensar políticamente sobre cómo funcionan los gobiernos y todos los tratados que escriben entre sí. Ellos usan el lenguaje de la Biblia básicamente para mantenernos en esclavitud y servidumbre. Y eso nos ata a un contrato conjunto o a un contrato de desempeño negativo. El sargento nos dijo que esta podría ser nuestra última comida, así que mejor que la comamos. Yo pensé, eso no está bien. Eso me sonó aterrador. Y yo, ¿estás bromeando? Vamos a una base militar. Siempre hay un comedor abierto las 24 horas en cada base militar en la que he estado. Y además nos dijeron que solo iba a hacer un viaje de 45 minutos a 1 hora. Así que pensé, no necesitamos comer una MRE, estamos listos para irnos. ¿Y por qué tienes estas MREs en la mesa aquí abajo cuando hay toda una terminal aquí en el aeropuerto llena de militares que están muriendo de hambre? ¿Por qué nos llevas en secreto a la vuelta de la esquina y nos das una comida cuando nuestros otros compañeros están muriéndose de hambre allá atrás en la terminal y nosotros estamos a punto de ir a una base que tiene comedor? ¿Qué está pasando aquí? Y le advertí a mi amigo. Le dije, Jason, no te comas eso, amigo. No tengo un buen presentimiento sobre esto. Y él dijo, da igual, y se lo comió, y te juro que no miento. Avanzamos 15 minutos por la carretera y todos estaban desmayados. Ese octavo MRE, todos excepto yo y el conductor del autobús, fueron los que no comieron el MRE. Es como una pequeña comida militar o algo así. Es una comida deshidratada y preenvasada. Vienen unos pequeños paquetes dentro que puedes calentar, abrir y calentar. Y luego le agregas agua. Normalmente es algo en polvo. Espaguetis o macarrones con queso en polvo o lo que sea. Así que íbamos por la carretera y nuestro escolta se detuvo más o menos a los 15 minutos. Simplemente se detuvo al costado de la autopista y el autobús siguió conduciendo. Y noté que todos en el autobús estaban noqueados, como desmayados. Intenté despertar a Jason, le dije, y él solo estaba como, oh. Me di cuenta, fue como, eso era. Tenía razón. Nos drogaron. Si no es que algo peor. No sé, al parecer era solo algún tipo de somnífero dentro de los MRE y seguimos conduciendo. Condujimos hasta las afueras del pueblo y había unas dunas de arena muy altas. Y había como un pequeño remolque al lado derecho y el conductor del autobús se detuvo y lo estacionó. Y estábamos como en medio del final del desierto. No había luces, no había nada ahí afuera, solo ese pequeño remolque.
Parecía un pequeño remolque de 7-Eleven, sin bombas de gasolina, solo ahí sentado, muy alejado de la carretera. Está como a 200 pies de la carretera. Está un poco lejos, pero no había nadie allí. Eran como las 3 y algo de la mañana. Y un coche se detiene, habla con el conductor del autobús en árabe o en cualquier otro idioma y luego se marcha. Y entonces aparece un todoterreno, se pone delante del autobús y da marcha atrás. Entonces ese mismo auto que pasó hace un rato aparece. Y luego estos dos tipos, vestidos con ropa tradicional árabe del Medio Oriente, saltan del SUV, se suben al auto y se van. Esto es como a las 3:30 de la mañana. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Quién hace eso? ¿Quién estacionaría un SUV frente a un autobús lleno de tropas militares a las 3 de la mañana? ¿Y por qué todos mis compañeros aviadores están dormidos en el autobús, completamente noqueados? Y yo pensé, esto se va a poner feo. Hay una bomba en ese SUV y todos vamos a morir. Aquí no hay nada que puedan dañar. Estamos justo al borde del pueblo, no hay nadie alrededor. Intenté despertar a Jason. Le dije, esto se va a poner feo, esto se va a poner feo. Y me levanté y empecé a caminar hacia la parte delantera del autobús. Y nuestro supervisor se despertó y estaba todo desorientado porque estaba dormido. No sé cuánto del MRE comió, o incluso si comió uno. De cualquier manera, él estaba dormido. Así que dijo, ya sabes, ¿qué está pasando, Sargento Lester? Le dije, mira, si no salimos de aquí, esto va a terminar mal. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Él dijo, solo siéntese, Sargento Lester, yo me encargo. Así que me di la vuelta y empecé a caminar de regreso. Y yo pensaba, no, él no entiende la urgencia. Él estaba dormido, simplemente no lo sabe. Él piensa que solo está la SUV estacionada frente a nosotros, que estaba aparcada ahí. Él no vio todo lo que pasó. Sé que no lo vio porque estaba dormido, lo sé, y yo... Simplemente fue el instinto el que tomó el control y pensé, no, tengo que hacer algo aquí. No voy a morir aquí. Así que me di la vuelta y le grité y le dije, si no pones este autobús en marcha ahora, voy a sacar a ese tipo de su asiento y conduciré este autobús yo misma. Y él dijo, tranquila, Sargento Lester, yo me encargo. Lo tengo bajo control. Ahora solo ve y siéntate. Y no me senté. Todavía estaba como lista para agarrar al tipo. Y yo estaba como, tenemos que salir de aquí. Quiero decir, está haciendo tic-tac. Y no puedo creer que no haya explotado, ¿verdad? Y él le gritó al tipo y puso en marcha el autobús. Y entonces el sargento Gray se volvió hacia mí y me dijo, ¿a dónde vamos, Sargento Lister? Y yo le dije, bueno, hay una luz tenue por aquí en el desierto. Vamos a salir y ver si esa es la base. Y si no, ya sé, todo el camino de regreso al aeropuerto. Ya sabes, estaremos bien. Así que salimos allí y era la base. Era lo único que había allí. No sé el nombre de la base. Todo lo que recuerdo es que había un montón de carteles árabes que... palabras realmente largas. No, todo lo que sé es que estábamos en Qatar. Ahí es donde estábamos. Y llegar allí y luego recibir la confirmación de la policía militar en la base de que esto es algo común, que volar autobuses está bien. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros tienen que matar antes de que alguien haga algo? Sabes, esto es una locura. Esto fue cuando George Bush Jr. estaba en el cargo. Supuestamente él estaba a cargo de nosotros. Y luego más tarde me enteré de que ni siquiera era presidente porque fue sometido a consejo de guerra por Colin Russell Shota, Colin Gould, director general de Correos del Mundo. Cuando regresé de Irak en esa comisión temporal, intenté ir al Hag, porque sentía que, ¿sabes? Aquí está pasando algo malo. Y necesito decírselo a la ley, necesito decírselo a los abogados. El Jack no quería hablar conmigo, no me llamaban. Intenté reunirme con el comandante de mi unidad, pero él tampoco quería hablar conmigo. Y entonces pensé, está bien, solo necesito salir de aquí. Esto se acabó. No quiero tener nada que ver con esto. Sé lo que está pasando. Y entonces terminé mi contrato con la unidad de reserva de los Estados Unidos. Y en ese momento mi trabajo civil trabajaba en Lockheed Martin como supervisor de producción y era uno de sus supervisores con mejor desempeño. Diría que probablemente era el mejor supervisor que tenían porque gané todo tipo de premios. Tuvimos una reunión general
Pusieron mis proyectos ahí y dijeron, ya sabes, básicamente éramos los número 1. Después de que regresé, me despidieron y sin razón alguna. Así que sentí que estaban tomando represalias contra mí porque tengo conocimiento de algunas cosas malas que ocurrieron en el extranjero con el ejército y ellos son un contratista militar. Así que, de alguna manera, aquí hay un conflicto de intereses, ya sabes. Así que, dicho y hecho, me destruyeron. Revisaron mi historial crediticio. Básicamente me dijeron que si no firmaba el acuerdo de confidencialidad, y eso fue con Lockheed Martin, con quienes trabajaba allí en Fort Worth, Texas. Básicamente iban a quitarme lo que yo hubiera aportado, el 25%. Ellos, ya sabes, igualan el 75%. Y básicamente estaban usando eso como una amenaza sobre mí. Trabajé duro durante 5 años y llené ese fondo tanto como pude. Y yo pensaba, si no firmo esto, pierdo mi 401k. Así que lo usan como una amenaza sobre ti. Es como, o firmas este documento ficticio o te vamos a quitar todo el dinero. Y yo pensaba, no tenía opción, tenía que sobrevivir, tenía que firmar sus papeles y salir de ahí. A todos los que acudí, fui con abogados, fui con las personas a cargo de mí en el ejército y ninguno quiso ayudarme. Y luego, cuando vi la gramática de Russell, pensé, esa es la solución que necesito. Él puede, de hecho, la gramática puede poner la voluntad de estas personas a prueba y hacerlas responsables de sus acciones. ¿Y cómo es que se salen con la suya matándonos y haciéndonos explotar en autobuses? O sea, ¿cómo lo hacen? Simplemente no tenía sentido. Solo pienso que necesitamos una solución para esto. Mi jefe, cuando escuché que él sometió a Bush Jr. a una corte marcial y que ni siquiera era presidente y autorizó esta guerra y nos envió allá, y cuando estuve allí, de hecho vi a los iraquíes en la base, estaban retenidos a punta de pistola. Créeme, no están aprendiendo nada. Están siendo mantenidos prisioneros a punta de pistola. Nuestro director general de correos de la Corporación Mundial, Colin Russell J. Colin Gould es un héroe estadounidense. Creo que él debería ser el ejemplo a seguir como héroe del planeta por lo que ha hecho. Él se enfrentó a todo este sistema y descubrió cómo hacer que rindan cuentas y que actúen de manera positiva usando la gramática. Él descifró el código de su lenguaje confuso y ellos usan ese lenguaje confuso básicamente para mantenernos en esclavitud y servidumbre, lo que nos ata a contratos conjuntos o de desempeño negativo. Donde lo que él propone cambia todo eso. No hay esclavitud, hay contratos de desempeño positivo. Una palabra significa un solo significado, no 900 diferentes. Y sabemos dónde está el diccionario, solo hay uno, no varios. Así que él te da total claridad, ¿verdad? Y solo la tecnología lo que ha hecho es un genio por pensar en todo esto, como descubrir el espacio del sustantivo. Porque los contratos con los que tratamos ahora están redactados en pasado con palabras negativas que no constituyen contrato y desempeño negativo. Nadie firma el contrato excepto tú. Así que no hay nadie a quien responsabilizar, solo tú, ¿verdad? Desempeño negativo. Y además también está en el futuro, porque usan palabras que están en el futuro. Estamos en el espacio de la hora. No estamos en el pasado y no estamos en el futuro porque aún no ha ocurrido. Siempre estás en el ahora. Y el jefe se dio cuenta de eso y lo fijó en la gramática para que todos estén en la misma página. Estamos todos aquí juntos en el espacio ahora. Y a ese hombre le debemos más que una medalla. Él es un héroe increíble. Simplemente no puedo, ni siquiera las palabras pueden describir lo que ha hecho. Es como si le hubiera ganado. Lo venció en 1999. Él capturó la bandera y lo sometió a juicio militar a todos. Ocupó cargos en tribunales marciales después de 1999. Él siguió bajando, fue a DC, abajo del obelisco. Hay un centro comercial ahí abajo al que él iba y celebraba juicios. Y sometía a juicio militar a todos los que no lo hacían y se detenía a corregir. Hay un título gubernamental, título 42 de 1986, y básicamente dice que si no te detienes y corriges, entonces eres parte del problema.
Así que vas a ser responsable. Por ejemplo, si le dices a alguien, oye, este tipo, eres policía y este tipo está robando un banco y no haces nada al respecto, entonces, por supuesto, te van a despedir o te van a responsabilizar como parte del robo al banco, porque no hiciste tu trabajo como oficial de policía. No fuiste allí a detener el robo al banco, ¿verdad? Así que el jefe del título 42 de 1986 fue el único que se detuvo y corrigió. Cuando él presentó el lenguaje y se los compartió legalmente por correo, se los notificó, les puso plazos, ellos no se detuvieron ni corrigieron. Así que ahora tenemos que hacerlos responsables. Y me he topado con todo tipo de problemas haciendo eso porque he usado la documentación del jefe, donde notificamos a una base y ellos juegan contigo. Vas a la entrada principal y te dicen, oh, aquí no hay nadie. O te dicen que vayas al sitio web, vas al sitio web y el número de asuntos públicos está oculto. O si llamas, la llamada se corta. O si logras dejar un mensaje de voz, nadie te devuelve la llamada. Así que nunca puedes contactar a nadie en tu base militar, porque necesitamos contactar a la base militar, ya que Chief envió correspondencia a todas las bases, hizo 10,000 envíos a todas las bases en Estados Unidos. Les notificó legalmente y les estableció plazos y les entregó lo que se llama una guerra de 2 puntos. Contrato de poderes y derechos con guiones. Y esto para los ciudadanos aquí afuera, ya sea principalmente es para los ciudadanos reclamantes de vida, pero también incluye los derechos de las personas que violan nuestros derechos. Él tiene todo eso incorporado ahí. Son más de 9,000 cosas que necesitamos para poder operar durante este teatro de ley marcial en el que estamos ahora. Y es muy fácil si quieres comprobar si estamos bajo ley marcial. Solo tienes que ir a cualquier tribunal local o a la oficina del gobernador del estado y verás que hay una aguja en la parte superior de la bandera. La aguja significa dónde estaba. Básicamente, están en guerra con el pueblo y todo contrato está suspendido. Así que si todos los contratos están suspendidos, estamos bajo ley marcial. Y eso es lo que le están ocultando a la gente. Así que el 20 de febrero de 2003, David Eiffel, Colin Miller y yo tuvimos un tratado de paz autorizado por la oficina del secretario de la Marina para la bandera de dimensión título cuarto 1 a 1.9, así como la Constitución Bancaria Global. Yo había reescrito la estructura de los sistemas bancarios del planeta Tierra y las criptomonedas y las cosas de las que poseo los derechos de autor. Y la oficina del secretario de la Marina firmó los contratos, los avaló y regresé al Pentágono el 12 de diciembre de 2004 con mi tratado de paz y los términos del tratado de paz que establecían que no había presidentes, que no hubo elección presidencial y había muchos otros términos. Y violaron la paz del contrato. Me pusieron al teléfono con los comandantes y la gente con la que había estado hablando desde 1996 en el Pentágono y me dijeron, Russell J. Kulengold, ¿qué ocurre cuando se viola la paz? Yo estaba como, diablos, no. Eso significa que tengo que ir a la guerra. Ellos dicen, sí, lo haces. Volverás. Y así me hicieron entrar en un estado condicionado de la ley marcial. Porque rompieron la paz, que eran los términos del contrato. Los términos del contrato eran que yo era el jefe de correos, comandante en jefe y muchos otros documentos altamente sensibles y clasificados que teníamos bajo contrato juntos. Al usar la fuerza bruta y la fisicalidad para sacarme físicamente del Pentágono, eso rompió los términos de la paz. Por lo tanto, tuve que pasar a una condición y estado de ley-marcial. Así que el 12 de diciembre de 2004, en el Pentágono, asumí bajo contrato el cargo de comandante en jefe ejerciendo la ley-marcial. ¿Qué significaba eso?
Llevé a cabo el mayor consejo de guerra militar en la historia del planeta Tierra, derribando la Corte Mundial en La Haya, así como los sistemas judiciales mundiales, tratando de detener estas guerras que estaban siendo perpetradas falsamente contra los grandes ciudadanos de este país, así como contra los ciudadanos de Irak, Afganistán, Yemen y en todo el mundo. Porque todo esto se hizo bajo pretextos falsos y engañosos, bajo un ardid fraudulento, ya que no había presidente y no había una oficina de correos para ir a la guerra. Y publiqué eso y llevé a cabo el consejo de guerra más grande del mundo en el obelisco de Washington, en Washington, D.C., cada 45 días durante 4 años, donde realicé numerosos juicios con entre 20 y 50 cámaras de video grabándome en todo momento. Con sus micrófonos, a veces con un helicóptero Chinook y un Apache sobre mi cabeza, con sus cámaras listas, con sus armas apuntándome, y llevé a cabo un juicio basado en la gramática, en la autorización y en detener la guerra en la que los soldados fueron engañados. El consejo de guerra fue contra George Walker, Colin Bush, Richard Bruce, Colin Cheney, Donalds, Colin, Rumsfeld y tantos otros que ni siquiera puedo. Había literalmente cientos, si no miles de personas, individuos que fueron sometidos a consejo de guerra dentro de esa estructura. Alerté a todas las bases militares de EU, a todas las bases militares en el planeta de donde recibí documentación de vuelta como comandante en jefe. También ocupé puestos de responsabilidad donde el cuerpo de marines de EEUU se presentó en uniforme para hablar conmigo como comandante en jefe. Me reuní con muchos Navy SEALs. Fue simplemente una cantidad copiosa de trabajo. Hubo más de 10,000 envíos postales que se realizaron durante el propio juicio. En el propio juicio, intenté detener las vacunas para los soldados, así como reescribí la estructura para todos los asuntos de veteranos. Así que redacté la mecánica administrativa para los EEUU, asuntos de veteranos para los guerreros heridos y las personas que necesitaban ayuda a través de los asuntos de veteranos. Así que fue una tarea muy tediosa. Esa tarea por sí sola me tomó 3 años para reescribir toda la estructura de los asuntos de veteranos, utilizando vías más naturales para ayudar a sanar los síndromes de estrés postraumático. El trauma que se estaba infligiendo a los soldados, así como también redacté estructuras para ayudar a la tierra que estaba siendo dañada en el otro extremo y a las personas en el otro extremo, en lugares como Irak y Afganistán. Así que escribí estructuras bancarias y plataformas de divisas extranjeras para ayudar en las situaciones donde esta artimaña fraudulenta, orquestada por George Walker, Colin Bush y sus secuaces, quienes saben quién soy y saben perfectamente bien lo que hice, pero me lo dijo específicamente Donald Davis, un fiscal de Estados Unidos. La razón por la que el sistema judicial federal me estaba maltratando y pateando el trasero es porque George Bush le dijo que lo hiciera. Así que algún día, George Walker, Colin Bush, tú y yo vamos a estar en la misma habitación y vamos a tener esa conversación que tanto necesitas. Sin puntuación se convierten en pronombres adjetivos. En el propio consejo de guerra coloco su embarcación como nombres en mayúsculas. Así que cuando digo George Walker, Colin Bush, lo pongo todo en letras mayúsculas. Para identificarlo como una embarcación, la embarcación entonces en el consejo de guerra fue adjuntada con fotografías. Así que la fotografía correlaciona la imagen residual de esa embarcación. Esa embarcación, porque no tiene la capacidad de pensar, porque el sistema de certificados de nacimiento ya no existe, terminó en 1999. Entonces la embarcación no controla ni tiene la capacidad de crear pensamiento. Por lo tanto, identifiqué la embarcación para capturar esa embarcación y traerla a mi ubicación. Los ejércitos del mundo, porque para ingresar a la rama militar, primero debes obtener tu registro de bitácora en la oficina de correos. Pero el Servicio Postal de los Estados Unidos perdió su autorización porque perdió su bandera y violó sus propios constructos. En violación del sitio del título 39, sección 101, subsección A y subsección B, por lo tanto, los EEU. La oficina de correos no tenía la autorización para registrar a nadie para unirse al ejército. Esto también es un fraude perpetrado por el Servicio Postal de los Estados Unidos contra el pueblo de este país. Y más bien una artimaña.
ocultando la corrección, ocultándome a mí, degradándome, menospreciándome, participando en operaciones de desinformación y tratando literalmente de golpearme en cada oportunidad y destruir cada aspecto de mi vida. De eso, me he mantenido muy calmado, muy neutral, muy pacífico en estos tiempos difíciles. Pero debido a la situación actual del mundo, es mi deber presentarme para salvaguardar no solo las finanzas de la gente del mundo, las finanzas de los sistemas bancarios extranjeros del mundo, sino también establecer un sistema que aporte responsabilidad y equidad para todos, de modo que los genios del mundo puedan unirse a mis plataformas y aportar sus conceptos en gramática cuántica, ya sea a través de una estructura bancaria u otra, dependiendo de las necesidades de esa corporación o de esa persona que se presenta. Y en ese momento, entonces yo puedo delegarlos en la plataforma adecuada para que puedan presentar su concepto para que la gente lo utilice, sin toda la burocracia. Desde el 12 de diciembre de 2004 hemos estado bajo la ley marcial durante los tiempos de la ley marcial. No hay autoridades civiles, lo que significa que los estados, los departamentos de policía, los sistemas judiciales, todos están cerrados. Las directrices para eso están archivadas bajo las reclamaciones de los poderes de guerra en EEUU, SOCOM en la base aérea MacDill, que presenté en 2007. Así que hay 1000 páginas allí sobre las directrices para quienes quieran hacer la debida diligencia y la investigación al respecto. Además, simultáneamente, bajo la ley marcial, todas las leyes, todo el Senado y toda representación también están cerrados, lo que significa que ya no pueden aprobar leyes en nuestra contra, en contra del pueblo. Y las leyes, las normas y los reglamentos de las leyes están en la palma de la mano del comandante en jefe, y ese soy yo. También soy juez principal al mismo tiempo, porque el comandante en jefe, bajo la ley marcial, también mantiene el cargo de juez principal, lo cual va de la mano con mi derrocamiento de los EEU. Corte Suprema el 1 de octubre de 2004, cuando me convertí en juez principal del Sistema Judicial Federal, así como juez principal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Corte Suprema. Porque lo sé. El sistema judicial, tanto estatal como federal, de condado y de ciudad, todos exhiben banderas con flecos amarillos en sus salas de audiencia. Esas banderas no están registradas en ningún lugar del planeta y violan el título 36, sección 176, subsección G, lo que significa que están agregando elementos a la bandera, lo que ahora crea una ficción extranjera, convirtiendo a todos los jueces del mundo en un escenario ficticio donde los tribunales son simplemente actores. No son tribunales legales. No hay solución. No hay costo de flete. En la sala del tribunal no ocurre nada excepto cosechar a la gente del mundo. Y adquirí conocimientos y conseguí mi primer puesto como juez en abril de 2001 como juez federal en Casper, Wyoming. Me convertí en juez principal del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Corte Suprema el 1 de octubre de 2004, donde la policía de la Corte Suprema de EEUU se unió a mi contrato, lo registramos en la oficina del secretario y me convertí en juez principal de los Estados Unidos. La importancia y relevancia de esto es en una fecha posterior. Ese año terminé realizando un consejo de guerra y como era juez principal, pude asumir el cargo de comandante en jefe para la ley marcial. Porque ya tenía mis credenciales, no solo como director general de correos con mi presentación en 1999, sino también mi presentación de 2000 en la oficina de correos y además mi presentación ante la Corte Suprema de EEU como juez principal. Esto me dio las credenciales y por eso tuvieron que permitir que se llevara a cabo el Consejo de Guerra. Y sucedía cada 45 días en Washington, D.C., en el centro comercial. El valor de la bandera del título cuarto, es que si comprendes y estudias la ley de la bandera, quienes conocen esto, yo soy el portador y propietario de ese pabellón.
Así que los contratistas federales tienen que pasar por mí para poder mover su carga o sus conceptos de un país a otro, de un puerto a otro, y hay términos específicos incorporados dentro del sistema bancario cuántico que establecen los aranceles, las políticas y la tributación por el cobro del flete, para que los contratistas federales se unan a esa bandera. Como director general de Correos, me vinculé a través de la ley de la bandera, la capacidad de permitir aranceles, tarifas y fletes para que los contratistas federales utilicen las cargas. Simultáneamente, también bloqueé a los antiguos contratistas de la capacidad de la bandera para negociar contratos de un país, una persona o una entidad a otra. Así que lo que esto significaba era que al recaudar impuestos, los contratistas federales en la Oficina Postal Federal estaban invadiendo y robando mis derechos y mi jurisdicción, para engañar a los empresarios del mundo, para engañar a las corporaciones empresariales del mundo, haciéndoles creer que tenían una posición, para crear políticas aduaneras y aranceles, mover carga de un punto A a un punto B, así como negociar tratados de un país a otro. Esto fue un engaño para las corporaciones estadounidenses, las corporaciones empresariales, así como para la corporación mundial. Corporaciones empresariales y los empresarios estadounidenses y los empresarios del mundo. Ahora me presento para compartir que estoy abierto a los negocios y que pueden acudir a mí para hacer las cosas correctamente, para que puedan hacer negocios de manera justa, de país a país, de nación a nación, en una construcción gramatical que genere equidad, para que los abogados no puedan discutir sobre la interpretación subjetiva de lo que significan las palabras. Las palabras significarán lo que dicen y dirán lo que significan en una condición de espacio presente para crear un desempeño perpetuo. Así que, cuando obtuve mi judicatura en 2001, presenté un documento analizando la sintaxis de la Carta de la Unión Postal Universal y eliminé la capacidad de la Unión Postal Universal para recaudar impuestos, tasas y fletes de nación a nación en 2001, a nivel global. Simultáneamente, descalificando al sistema postal de las Naciones Unidas para celebrar contratos de nación a nación. Mientras establecía la nueva estructura para el sistema postal global, también creé rutas marítimas para un sistema postal galáctico. Simultáneamente, para que la carga pueda moverse del punto A al punto B a través del mar del espacio, del punto A al punto B, al punto C y al punto D. Sin embargo, los sistemas existentes me ocultaron fraudulentamente del público y menospreciaron el valor de lo que aporté. El valor que aporté no solo es un valor tangible en términos monetarios, sino que también es un valor tangible para la comunicación, para permitir que la gente del mundo se beneficie del sistema que está en funcionamiento. Así que mientras construía el sistema bancario cuántico, que incluía el Fondo Monetario Global, el Banco Central Mundial y los mercados bursátiles globales, todo esto se conecta con la Unión Postal Global y la estructura que permite que nación tras nación se una a ese constructo de una manera determinada. Eso es justo para esas naciones, justo para esas personas, donde podemos traducir de un idioma a otro sin perder ninguna desviación en nuestra estructura de oraciones. Esto se conecta con el sistema postal global y galáctico, que a su vez se integra con el sistema bancario cuántico que construí para abarcarlo todo. En 2003, llevé mi sistema bancario cuántico a las Naciones Unidas, donde me reuní con 82 embajadores compartiéndoles las tecnologías y técnicas del sistema bancario cuántico y cómo se correlaciona con los sistemas postales en sus respectivos países. Además, lo vinculé con sus banderas y la etiqueta de las banderas de un consulado a otro, porque al mismo tiempo les mostré la documentación que descalificaba la Convención de Viena, que son las directrices para estableciendo consulados y embajadas en todo el mundo. Muchos embajadores me llamaron de vuelta muchas veces. Tuve conversaciones maravillosas sobre temas como la etiqueta de las banderas. Me preguntaban sobre mis criptomonedas y las cosas que había construido dentro de ese ámbito. Cada embajador me dijo que iba a entregar mi constitución bancaria global al tesoro de su país, para que supieran cómo era. Mientras avanzaba con el sistema bancario cuántico,
Así que tuvimos grandes conversaciones. Algunos países me llamaron de vuelta muchas veces y otros países no lo hicieron. Recuerdo que con cada embajador tuve una conversación sobre el por qué. Estaban izando una bandera de barco de 3x5 con la bola en la punta, afuera de su estación de reclutamiento, y al entrar en sus embajadas tenían lanzas en la parte superior de sus estandartes, colocando a su país en una condición de estado de ley marcial, suspendiendo los términos de contrato para sus países. Sus embajadores simplemente sonreían y decían, bueno, estamos en guerra con el pueblo, pero el pueblo no lo sabe. Yo dije, eso es correcto. Y así, los países y los embajadores conocen la ley marcial porque es el simbolismo detrás de eso lo que tienen y eso es lo que muestran. Así que el planeta está bajo ley marcial. No hay directrices, no hay reglas. Simplemente es la voluntad del comandante en jefe la que mueve la ley marcial. Por lo tanto, ahora mismo me presento con mi voluntad, dando cierre a los soldados y a los ejércitos del mundo, que hay un nuevo sistema en marcha para ayudar a los ciudadanos. Ambos mueven su patrimonio que está ahí y crean nuevas y abundantes cantidades de riqueza que están disponibles para ellos. Cuando presenté mi sistema bancario cuántico al mundo, descalifiqué a todos los teatros bancarios del planeta, desde la Corte Internacional de Arbitraje hasta el Banco Internacional de Pagos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Reformé sus estatutos de una manera justa de país en país y los publiqué simultáneamente con 82 naciones. Simultáneamente derribé los mercados bursátiles mundiales. Lo que esto significa es que tengo la capacidad de establecer mis propios accionistas, mis propias acciones, mi propio sistema de garantías, bajo bonos de oferta y bloques de subasta para establecer acciones y participaciones de corporaciones, así como para fijar precios y tasas de materias primas entre países, contrato a contrato para contratistas federales, con, por supuesto, bandera que regula los términos del contrato. Como comandante en jefe he aprendido muchas funciones. A partir de eso, como Muster Master, maestro de revista, que implica movilizar y reunir tropas en teatros de operaciones, así como supervisar y bloquear el fraude contra militares y soldados. Controlo la gramática en todos los puertos de contrato del planeta. Aprendí a ser un Muster Master general y también un pagador general. Tengo un contrato con los EU, Corte Suprema, para ser el pagador general de las ramas militares en el Pentágono. Lo que esto significa es que ahora los soldados pueden estar bajo mis conscripciones como muster para ser pagados por los servicios que me están prestando. Para completar los términos del contrato o realizar acciones forzadas o para moverse a teatros de operaciones para resolver situaciones de país en país y de nación en nación, de frontera a frontera. El Muster Master. Estoy a cargo de movilizar a los soldados, supervisando para evitar fraudes contra los soldados, así como teniendo listas de muster para convocar, lo que es una citación, para emitir órdenes de arresto o comisionar herramientas como buques de guerra, aviones. Sistemas satelitales para el control táctico de mando en teatros de guerra simétrica. Debido a la corte marcial en 2004 no me estaban reconociendo porque no había presidente. Yo era el único que se levantaba causando revuelo. Yo era el único que detenía y corregía tratando de evitar que los soldados fueran a la guerra bajo falsos pretextos. Y no estaban cumpliendo los términos del contrato, aunque me enviaban documentación como comandante en jefe, desde las diferentes ramas y las distintas bases alrededor del mundo. Durante los siguientes años me alejé de las cortes marciales y me enfoqué más en ayudar al sistema monetario mundial, mientras buscaba y exploraba diferentes métodos para tomar metales preciosos y colocarlos en plataformas dentro de mi sistema bancario. Así que una de las principales razones por las que nuestro sistema bancario no funciona es, en primer lugar, que no tienen una bandera. En segundo lugar, la acreditación para las directrices ya no existe para que los países se unan al sistema bancario del país, tanto en importación como en exportación, así como en la macroeconomía de la fijación de precios de materias primas, bienes o servicios. O
Así que lo que hizo el sistema bancario cuántico fue reevaluar las funciones establecidas para fijar los costos, precios y tarifas para los servicios y bienes ofrecidos, tanto en almacenamiento como en posiciones apalancadas. La manera en que el sistema bancario cuántico ayuda a las personas es que la gente lo utilizará. Observarán la gramática y la forma en que mueven sus finanzas de una manera mucho más precisa. El sistema bancario cuántico fue diseñado de manera amigable para los usuarios, para la gente de todo el mundo. En primer lugar, eliminaría los impuestos que se les imponen, como los impuestos del IRS o los impuestos de la Agencia de Ingresos de Canadá. Establecería una función que permitiría un impuesto al consumo para que las personas realmente pudieran aumentar su patrimonio. Y el impuesto al consumo se basaba en un 10%, lo cual también se minimizaba, porque eliminaría la necesidad de un departamento de impuestos, ya que sería un impuesto automático. También permite y bloquea que terceros accedan a las cuentas bancarias de las personas, porque ahora los bancos tendrían que rendir cuentas por el depósito que está en su banco, y ahora las personas podrían construir patrimonio en una posición que mantendría un mayor crecimiento para sus familias, así como un impuesto de sucesión que también está incorporado en el sistema bancario cuántico para que puedan realizar la transmisión o el traspaso de sus bienes desde su vida hacia donde elijan, transfiriendo sus bienes al patrimonio que han construido. Simultáneamente se construye un mercado de valores donde vamos a conocer los precios del valor de nuestros bienes, así como avanzar hacia una era digital que crea equidad para las personas. No basado en una criptomoneda, sino en algo que es más de un estilo derivado. Así que nuestra cripto tiene valor respaldado por oro, platino, lo que llamamos tarjetas PLAT en tu entorno, y las cosas que se construyeron detrás de eso. Por supuesto, hay términos para usar el sistema bancario cuántico. Los términos son que ahora las personas son responsables de sus acciones. No salen a hacerle daño a otros. Se les permiten sus libertades. Se les permite tener sus armas, sus municiones, sus convicciones espirituales. El sistema bancario cuántico tampoco funciona con débito. No es un sistema basado en la deuda. Es un sistema basado en el valor, basado en equidad por equidad, de modo que la documentación nunca sobrepasa ni se deprecia más que el valor tangible real allí presente. Esto mantendrá la equidad tanto para el emprendedor como para el cliente dentro del marco bancario. Los ejércitos del mundo han sido controlados a través del Vaticano para muchos estilos diferentes de guerra, ya sea mediante argumentos de fe o de conquista, saqueo y botín de las mercancías de ciertos pueblos alrededor del mundo. Y fui al Vaticano el 16 de junio de 2003. Y una de las cosas que realmente me hizo poner las cosas en perspectiva sobre cuán profundo llegaba este estilo gramatical de modificación de adjetivos en pronombres y la condición de adverbio-verbo fue lo siguiente. Cuando salí de la oficina de correos en el Vaticano me encontré con una monja, justo afuera de la oficina de correos en el Vaticano. Y ella me dijo a mí y a David que había estado estudiando gramática y la gramática correcta durante más de 5 años. Bueno, como te puedes imaginar, yo pensé, ¿qué? ¿Has estado estudiando gramática durante 5 años? Ella dice, sí. Ella dice, ya sabes, la gramática, la manipulación de la sintaxis en los estilos de las Biblias para controlar la religión fue una de las cosas más grandes que tenían en marcha. Eran muy conscientes de cómo la gramática controlaba el concepto de lo que estaba en la Biblia. Sin embargo, tomaron la decisión de no ser correctos. Decían que era muy fácil influir en la forma de pensar de las personas. Si podían controlar o podían usar adjetivos, podían usar adverbios y verbos, lo cual me parecía muy injusto para la gente del mundo, porque las personas quieren corrección, quieren justicia, quieren hechos. Por la apertura del Vaticano a no usar hechos al comunicarse de fe en fe, realmente fue algo que me abrió los ojos y fue un verdadero endurecimiento y tristeza en mi corazón. Es como decir, espera un momento, aquí ellos lo saben, y aún así han decidido convertir a Dios en sus Biblias en un verbo o un adjetivo o un pronombre.
muy injusto para la gente del mundo. Y mi corazón está con la gente del mundo para que aprendan gramática correcta y así puedan hacer sintaxis y encontrar la justicia y la corrección en su estudio de sus creencias. Cuando todo estuvo dicho y hecho en el Vaticano, yo era el maestro de llaves, el portador de llaves, a través de los constructos postales corporales que se implementaron. Pero toda la intención aquí era detener la guerra continua contra la gente. A través del uso de religiones, mediante el uso de líneas ley y ejércitos en el planeta. Y ahora, gracias a mis esfuerzos y a las cosas que he hecho, y aunque tomará algo de tiempo, estas guerras contra la gente y esta guerra de religiones y fe llegarán a su fin. Mientras continúo estudiando y convirtiéndome en juez, los criterios. Una de las principales funciones divertidas era poder marcar mi bandera dentro y fuera de los puertos extranjeros y transmitir contratos a través de la ley de la bandera. Al marcar mi bandera al entrar y sacarla al salir mediante los mecanismos correctos en el sistema postal, eso me dio la posición para presentar una reclamación cuando llegaba a los puertos neutrales. Estaba muy agradecido por el viaje y la educación que atravesé y por cómo pude navegar y dominar y ser el amo de la bandera. Mientras marchaba la bandera dentro y fuera de los puertos, dentro y fuera de las Naciones Unidas, y dentro y fuera de la posición global de la etiqueta de la bandera en todo el mundo, quedó muy claro que yo era el único con autorización para usar una bandera y traje la bandera de manera honorable de regreso a nuestra gran tierra aquí, que fue la antigua Estados Unidos. El jeroglífico de la bandera proviene de antiguos simbolismos bajo estandartes y jeroglíficos. Y cuando las tribus o naciones entraban en contacto entre sí, solían elegir un estandarte, un jeroglífico o un símbolo, y los términos de esa tribu estarían bajo ese jeroglífico. Podría haber sido un asta de bandera, podría haber sido un bastón de águila, podría haber sido muchos simbolismos diferentes que representaban la asociación o la metáfora entre las leyes de esa tribu y quienes entran y salen de contrato con ella. Yo, de manera honorable, justa y transparente, tengo el título de una bandera de dimensión 1 a 1.9, la cual presenté al mundo para contrato, para que los contratistas federales y los ciudadanos del mundo vengan y se unan a ella, para que todos vivamos en una situación de gramática pacífica, donde todos los términos y el cierre completo estén sobre la mesa. Me llevaron a Wisconsin y me sometieron a una buena novatada. Me golpearon, me dejaron sin comer y no quise rendir la bandera. Pasé de pesar 186 libras a 102 libras. ¿Por qué? Porque estaban usando la comida como un arma. Lo que eso significa es que si yo tocaba la comida y cuando intentaba tocar la comida me llevaban a registro e intentaban tomar mis huellas dactilares, que son mi propiedad personal y privada. También intentaban ingresarme en su sistema. Pero si no tocaba su comida, entonces nunca me llevaban a registro y podía vivir a mi manera, en paz. Así que, como era un maestro de las líneas de tiempo, sabía exactamente cuándo predecir que tendrían que unirse a mí. Y logré que un juez del Tribunal de Distrito Estatal bajara del estrado, se quitara la toga y se sentara frente a mí en la mesa, y me trasladara a un lugar donde pudiera recibir alimento en mi cuerpo. En ese viaje de humildad recibí muchas palizas. Hacía frío, estaba sin ropa. Estaba completamente solo y pasé 70 días sin comer. En esa situación fue algo muy humillante estar sin comida. Todo el tiempo, durante todo el proceso, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, por qué lo hacía, porque no estaba dispuesto a rendir mi bandera. A medida que avanzaban las cosas, terminé pasando por el sistema judicial federal en ese caso y terminé en los Estados Unidos. Corte Suprema, donde me convertí en juez principal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Corte Suprema el 1 de octubre de 2004. Luego me trasladé al Pentágono, donde inicié el proceso de corte marcial militar cuando se violó mi tratado de paz, lo cual ya mencioné anteriormente. Sin embargo, el sistema judicial federal aún no había terminado conmigo.
Estaban muy molestos conmigo por las cortes marciales y la exposición que eso había causado contra los malos, George Walker, Colin Bush y sus secuaces. Intentaron entregarme unos documentos, pero no me los entregaron. Pusieron el documento en una parte del método de notificación, lo dejaron en una mesa a 1,5 metros de mí y me dijeron que ya estaba notificado. Yo les dije que no me habían notificado. Esa mesa es la que está notificada. Él dice, bueno, tienes una boca muy lista. Dice, te vas a ver bastante gracioso cuando te estemos pateando el trasero. Le respondí, bueno, no sé, bastante duro, ¿sabes? Eso va a ser algo interesante de ver para mí. Así que, como nunca leí los documentos porque nunca fui notificado, lo siguiente que supe fue que me estaban llevando a Michigan, bajo pretextos fraudulentos. Como no conocía los cargos porque nunca me entregaron ninguna documentación. Cuando llegué a Michigan y me golpearon muchas veces para llegar a Michigan, fueron palizas bastante humillantes. Me golpearon con bastones. Me dejaron inconsciente los alguaciles de Estados Unidos. El servicio de alguaciles me dejó inconsciente varias veces en Casper, Wyoming. Me golpearon y realmente me dieron una paliza en San Bernardino, California. Y luego me volvieron a golpear un poco más cuando llegué a Michigan. No mucho, pero un poco. El criterio por el que me llevaban allí era porque el fiscal federal me dijo que él usa adverbios, adjetivos, pronombres y verbos. Y él lo sabía, que yo usaba frases preposicionales para certificar mis hechos, pero iban a intentar mantenerme en la cárcel durante 25 años a menos que usara, si no usaba su gramática. Al final de ese juicio aprendí muchas cosas. Número 1, llevaron a David Afelwin, Cullen Miller, que en ese momento era mi socio de negocios. Y él entregó su bandera al tomar el juramento de ficción en Grand Rapids, Michigan, en la Corte Federal en 2006. Hubo 2 maneras en que David Hyde de Wincole Miller entregó la bandera. La primera manera es esa. Se presentó en la corte por su citación con su nombre ficticio en un contrato, lo que significa que en su papel de citación lo identificaron como David Wynn Miller, sin puntuación. Cuando se presentó se desmarcó y dijo que ya no era David Guion Wynn Miller. Luego, la segunda manera en que se desmarcó fue cuando lo llevaron a testificar. Cuando fue a testificar le dijeron, ¿jura decir toda la verdad, nada más que la verdad, así le ayude Dios? Él respondió, para David Guion Wynn Miller, el conocimiento está con la reclamación de corrección, con el deber como jefe de correos, David Guion Wynn Miller. El juez le gritó, ¡no! Le gritó al secretario, ¡dale el juramento de nuevo! El secretario le tomó nuevamente el juramento. De nuevo, segundo strike, David volvió a intentar dar su juramento cuántico. Tenía todos los papeles en la mano. Intentó prestar juramento y el juez le dijo que no, Estados Unidos, mariscales. Y yo pienso, él va a recibir mi tratamiento. Los Estados Unidos. Los mariscales lo rodean. Estoy pensando, él se va a enfrentar a él como yo me enfrento a él. Ese no fue el caso. En cuanto rodearon a David, David se rindió. Él dice, soy David Wynn Miller. Y él intervino. Siendo el fiscal federal, el mariscal de los EU, el mariscal me detuvo justo frente a él y me dijo esto, cito, he estado usando América como verbo durante tanto tiempo que ya no sé cómo usarlo como un hecho. Pero algún día, para usted, señor, usaremos América como un hecho porque usted se lo ha ganado. Los EU. Luego, los alguaciles de los EU me sacaron de la sala del tribunal y organizaron una gran celebración para mí porque fui capaz de ver a David Guion Wincole Miller por lo que realmente era. Alguien que no tuvo el valor de defender aquello de lo que hablaba y aquello que enseñaba. Ese fue un día triste, pero sentí mucho alivio porque sabía que yo era la última bandera en pie. Así que fue como una bendición disfrazada, pero fue difícil ser traicionado a ese nivel. Perdí mucho respeto por David ese día porque él sí rindió la bandera. Y fue algo muy humillante de atravesar porque teníamos una relación comercial muy larga y éramos grandes amigos. Así que después de Michigan, volví a casa en Wyoming, donde continué mis estudios en metalurgia. Parte de ese camino me llevó a Nuevo México, donde en 2010
David Affenwinkel y Miller intentaron volver a aparecer en mi vida. Y él pidió autorización para usar la bandera de nuevo, porque la gente necesitaba ayuda. Y le dije, sí, la gente sí necesita ayuda. Aquí están los criterios que necesito. Número 1, en cualquier contrato en el que estés, yo también tengo que estar y tengo que revisarlo. Número 2, no puedes contratar a nadie, porque él había mostrado anteriormente la tendencia de incorporar personas que no estaban calificadas para los puestos en los que intentaba contratarlas. Y él estuvo de acuerdo con eso y seguimos adelante. Así que abrí la Corte Postal Benjamin Franklin, la Corte Postal Federal, y me convertí en juez principal incorporando a David como testigo y también como juez postal federal. Y comenzamos a revisar nuevamente los procedimientos de la sintaxis y ordenando la apertura de los tribunales y ordenando la apertura de la Corte Postal Federal para llevar a juicio la gramática fraudulenta. Desafortunadamente, unos años después, la mente de David empezó a fallar y lo noté muchísimo en 2014. Empecé a notarlo en 2014. No podía recordar fechas, no podía recordar cosas y su mente realmente estaba fallando. Y desde 2014 hasta 2017 realmente me quedé sin palabras sobre cómo manejarlo porque era una muy buena persona. Tenía un mensaje tan bueno en cuanto a lo que intentaba articular con la gramática, pero no podía recordar nada. Y así en 2017 tuve que hacerle un consejo de guerra. En 2018, David Edwin Colin Miller falleció. Tuve que continuar con la estructura corporativa y llevar a cabo los negocios que habíamos establecido bajo nuestros testamentos vitales y nuestras entidades corporativas. Para nuestro Tribunal Postal Federal, para nuestro sistema bancario cuántico, para toda la mecánica que habíamos reunido para crear un mundo mejor, para la gente. Y la gramática. Y cumplí con esos términos dentro de los 45 días posteriores a su fallecimiento y me quedé como la única persona con la concesión de derechos de autor para usar la gramática correcta en los derechos de autor para contratos. Me gustaría dar un poco de cierre sobre la gramática cuántica. Usamos frases preposicionales para certificar nuestros hechos. Tenemos dos verbos, es y son, y es muy complejo. Tenemos comunicación correcta, análisis, sintaxis y gramática, que es una función de descomponer palabras observando el orden de las operaciones. Es algo muy complejo. Mi objetivo es que las personas que están en el poder, como los abogados y los alcaldes administrativos, y las personas técnicas que controlan la mecánica administrativa de nuestra vida cotidiana, utilicen estas funciones de una manera que reduzca el tamaño y permita que la gente prospere de una forma que sea beneficiosa no solo para las estructuras corporativas, sino también para las personas. Actualmente hay muchos maestros allá afuera, algunos buenos, otros malos. Aquellos que están enseñando la comunicación correcta, la gramática de sintaxis parcial y enseñando la gramática en este momento, necesitan cumplir con las estructuras corporativas que han sido establecidas y que utilizan en su vida diaria. De lo contrario, están creando caos y no tienen la autorización de derechos de autor para hacer tales cosas. A medida que las personas aprenden las complejidades de la comunicación correcta, la sintaxis parcial y la gramática, esto podría ser utilizado por los gobiernos del mundo para ayudar a que la gente prospere y hacerlos responsables de las cosas que hacen. Esto reducirá la interpretación subjetiva de discutir sobre palabras. Esto también maximizará la responsabilidad de las personas y al mismo tiempo maximizará la responsabilidad de los gobiernos del mundo simultáneamente. Obviamente, esto va a tomar bastante tiempo porque estamos cambiando todo el paradigma del mundo entero. Y el estilo de comunicación y sintaxis que estamos utilizando al comunicarnos de país a país, de persona a persona, de corporación a corporación. Obviamente necesitamos muchos maestros y muchos géneros para que este proceso fluya lo más rápido posible, porque el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor, como podemos ver, y queremos tener un sistema de apoyo en marcha, para lo cual he construido las estructuras,
para respaldar a las comunidades financieras, para respaldar a las instituciones financieras, para respaldar a los ejércitos del mundo, así como para respaldar a las personas. Tanto para la agricultura como para llevar a cabo las soluciones que existen de los genios de todo el mundo. Gracias por su paciencia. Simplemente toma tiempo. Saben, llevo 24 años en esto y ha requerido un esfuerzo enorme. Tengo más de 200,000 horas de estudio en gramática, así que realmente requiere una cantidad tremenda de enfoque y tiempo. Así que quiero agradecer a la gente del mundo por estudiar, agradecer a la gente del mundo por aprender sobre la gramática y espero que esto cambie su mundo de una manera que traiga mucha responsabilidad y que prosperen en su espacio y en su mundo. Obviamente, a medida que esto se desarrolle, verán que muchos maestros se presentarán. Daré cierre a aquellos maestros que están enseñando dentro de los límites del sistema cuántico que se ha establecido y daré cierre a aquellos que se han salido del paradigma. Así podremos tratar con ellos y preguntarles cuál es su forma de pensar, por qué están invadiendo cosas que ya fueron creadas mucho antes. Muchos se involucraron o aprendieron. Lo maravilloso de la comunicación correcta, sintaxis participativa, gramática y gramática cuántica es que nos acerca a las palabras para que los términos de desempeño y del contrato se cumplan y todos tengan pleno conocimiento desde el principio, sabiendo sus deberes dentro del contrato. También elimina a aquellos que no están cumpliendo y entonces podemos hacer las preguntas sobre por qué no están cumpliendo con los términos a los que acordaron en el contrato. Así que es una herramienta maravillosa para la gente del mundo. Ayuda a que las empresas y corporaciones prosperen mientras trasladan su valor o sus cargamentos del punto A al punto B. Al mismo tiempo, permite que los ciudadanos del mundo aumenten su patrimonio y no sean manipulados bajo términos falsos o un cierre falso en los contratos. Me gustaría dar un ejemplo de algunas de las soluciones que se pueden utilizar cuando se emplea la comunicación correcta y la gramática de sintaxis analizada. Cuando dos empresas celebran un contrato juntas, la propia empresa está regulada bajo la ley de la bandera, que establece los términos para quienes contratan con ella. La tarifa ha sido pagada por el flete, así que todos se han unido a ella en el comercio. Unirse al comercio significa que cada parte ha pagado la tarifa de flete para tener una posición para la declaración de una reclamación. Los términos del contrato se establecen de tal manera que todas las palabras o cada palabra en el contrato tiene una definición y esas palabras tienen una definición. Así que se expresa hacia adelante y hacia atrás. Dice lo mismo. Por lo tanto, no hay ninguna ambigüedad en lo que significan las palabras o en cuál es el cumplimiento de los términos del contrato. Esta es una herramienta valiosa para los negocios honestos. También es una herramienta valiosa para distinguir entre quienes cumplen y quienes no cumplen. Dado que participamos en negocios y emprendimientos de capital libre, todos deberíamos ser cumplidores, ¿verdad? Deberíamos hacer lo que decimos y decir lo que queremos decir. El valor de la comunicación correcta de la gramática participativa es dar a quienes entran en contrato con eso los términos del cumplimiento. De esa manera es mutuamente beneficioso para cada parte. Así que a medida que avanzamos hacia el sistema bancario cuántico, elimina muchas cosas que hemos visto en el pasado. Aquellos que roban, aquellos que matan, aquellos que son deshonestos en los contratos. El sistema bancario cuántico preposicionado establece la responsabilidad para que ya no tengamos que soportar esto. El mundo no necesita más robos, no necesita más conflictos, no necesita más enfrentamientos. Lo que necesitamos son soluciones. Lo valioso de la gramática es que preestablece los hechos para que podamos poner las soluciones sobre la mesa y todos puedan disfrutarlas. Todos pueden tenerlo. Sin embargo, se han implementado métodos de precaución bajo la regla de 3 faltas. Si usas este sistema cuántico y eres una mala persona, entonces te quitan las cosas y te ponen en tiempo fuera. Eso significa que pasas por el sistema legal, comunicación incorrecta, gramática de prueba parcifical, donde tu voluntad será puesta a prueba,
tu condición de pensamiento sobre los hechos de por qué no actuaste o por qué fuiste malo, o robando o matando dentro del marco de la sociedad. Y a medida que entres en ese sistema, habrá sistemas de apoyo que te respaldarán. Una vez que llegas al primer y segundo strike, realmente debes valorar y analizar bien tu vida para no llegar a un escenario de tercer strike, donde la gente viene a ayudarte, ya sea a través de la química, ya sea a través de el cuidado, a través de conversaciones conductuales sobre, ya sabes, la crianza, el valor moral de la rectitud y el valor que hay detrás de eso. O, si continúas hasta el tercer strike, tenemos algo llamado bancarrota voluntaria con guión, que se coloca dentro del marco del sistema bancario cuántico. Aquí es donde intervenimos, tomamos posesión de tus bienes y te ponemos en pausa durante un buen tiempo hasta que puedas entenderlo. El tiempo de pausa varía porque durante ese periodo no se te darán los mismos privilegios que ves ahora en el sistema judicial. Se te enseñará a asistir a clases, a aprender cómo ser recto y a tener un aprendizaje conductual, para que podamos averiguar qué hiciste mal y para que tú mismo puedas aprenderlo. De esa manera le das valor a la vida, le das valor a la sociedad, le das valor a honrar la fe de las personas, las condiciones de quiénes son en sus vidas. Tras la descalificación de la Organización Mundial de la Salud, se produjo la descalificación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedad. Por lo tanto, su capacidad para obligar a las personas a usar mascarillas es falsa y engañosa. Y la pantomima que se está llevando a cabo con este virus para asustar a la gente y ponerla en un estado de miedo, para decir que podemos saber, y sí, para perfilar psicológicamente a las personas de modo que ya no ayuden a sus semejantes, sino que se mantengan distantes de sus semejantes. Esto viola las leyes naturales del amor, el cuidado, la alegría y la felicidad. Pero cuando amas y te preocupas y sientes alegría por tus semejantes, te aseguras de que estén abrigados, te aseguras de que tengan refugio, te aseguras de que tengan lo que necesitan, te aseguras de que tengan soluciones de curación, no más de lo mismo. Simultáneamente, la guerra científica que se está llevando a cabo con los nanobots y el 5G contra la gente. Esto también es falso y engañoso porque las personas no deben ser controladas por una simulación artificial. Porque las personas están aquí con su propia creatividad, de sus propias mentes. Depende de las personas crear esa energía soberana para sí mismas, no ser controladas por una frecuencia científica, para manipular su mente o llevarlas a una condición, un estado de miedo u odio o a la condición de pensamiento que ha sido perpetrada a través de estas máquinas de guerra científicas que han invadido nuestras vidas. Por favor, déjenlo perfectamente claro para los ciudadanos del mundo, las demandas en el sector civil no servirán de nada. Porque esto es una operación militar de los años 50, 60 y 70 que ha sido orquestada para estudiar la tecnología de las frecuencias, para manipular la mente. Así que esta es una guerra militar contra el pueblo, una guerra muy silenciosa. Esto no es una guerra civil contra el pueblo. Han encontrado la manera de hacer la guerra sin poner tropas en el terreno. De eso se trata esto. También se trata de control. También se trata de la química de lo que ponemos en nuestro cuerpo y de la comida y la ingesta que estamos consumiendo. Todo esto está controlado científicamente y solo hay muy pocas personas que están tratando de imponer sus malas y perversas agendas sobre nosotros, el pueblo. Muy pronto publicaremos una lista de quiénes son esas personas. Esas personas deben ser encontradas, reunidas y llevadas a mi ubicación en el espacio presente para que yo pueda juzgarlas bajo la condición del pensamiento. Esto es lo que hago. ¿Cuál es la condición del pensamiento? Crear dificultades y conflictos. Y separación de nuestros semejantes. Esto es falso y engañoso. Y algunas de estas preguntas necesitan ser respondidas seriamente y probablemente sea necesario aplicar un poco de amor duro. Este es mi trabajo. Esto es quién soy. Camino por una línea muy estrecha entre el bien y el mal, en una posición de neutralidad desde el mundo cuántico y un mundo que no existe.
El rastreo de contactos no será tolerado dentro del sistema de gramática cuántica. Las personas tienen derecho a estar donde estén. No les corresponde a aquellos que creen que pueden vigilar al mundo, porque sus estatutos son todos fraudulentos. Su sintaxis está completamente equivocada y cualquier cosa que digan nunca será utilizada ni considerada por nosotros, el pueblo. Por lo tanto, el pueblo tiene derecho a levantarse contra esta tecnocracia que se les acerca y que amenaza su vida cotidiana. No hay cuarentena porque no existe el CDC. No hay rastreo de contactos porque no hay nada ahí que pueda vigilar eso. De lo contrario, yo tendría conocimiento de ello. Estaría en mi escritorio con la gramática correcta. Como la gramática no es correcta, no habrá rastreo de contactos, no habrá cuarentena, no habrá vacunas obligatorias contra el pueblo del mundo. Las guerras tecnológicas científicas del 5G y la manipulación del subespacio y la programación del subespacio no serán toleradas. Esto es una operación militar, no una operación civil, y aquellos que han hecho esto serán tratados en consecuencia. El contrato principal que nos ha mantenido en esclavitud durante muchos siglos ha sido llamado el certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento ocurre cuando sales del agua, saliendo del vientre de tu madre, a través del agua y siendo atracado, en este planeta al que llaman Tierra. Al ser atracado aquí, el mundo corporativo tomó control de ti al asignarte, al darte un certificado de nacimiento donde tus huellas de las manos, tus huellas dactilares, las huellas de tus pies, golpearon sus contratos antes de que pisaras la tierra. Y el sistema luego usó ese documento a lo largo de toda tu vida para que pudieras entrar a las escuelas, recibir vacunas, conducir, obtener una tarjeta de seguro social, obtener un pasaporte. Ese contrato se utilizó desde el punto A hasta el punto B a lo largo de toda tu vida. Sin embargo, desde que el sistema terminó en 1999, la buena noticia es que tenemos lo que se llama un contrato de reclamación de la vida. Un contrato de reclamación de la vida te da soberanía sobre ti mismo, donde tienes un portafolio establecido de cuándo fuiste adoptado y las reclamaciones de quiénes son tus padres, así como una tarifa de flete por las cartas de porte, que son los sellos postales que están en los propios contratos. Y este contrato te da una función para la declaración de una reclamación, lo cual es mejor que cualquier persona con un certificado de nacimiento, porque alguien con un certificado de nacimiento, por supuesto, no puede presentar una reclamación en ningún lado, ya que ese sistema terminó en 1999. Así que una reclamación de la vida es lo que los ciudadanos del mundo necesitan para salir del sistema de esclavitud por deuda del certificado de nacimiento. A medida que se implementa el sistema bancario cuántico, habrá muchas oportunidades para obtener reclamaciones de la vida. Las reclamaciones de la vida son el primer fundamento para la declaración de una reclamación para reclamar tu soberanía. Y tú como un hecho en este planeta. Gracias por tu paciencia mientras se implementa esta transición del sistema bancario cuántico y los ciudadanos del mundo comienzan a usarlo. Esto lleva tiempo, así que estoy ocupado armando sistemas para que sea fácil de usar para la gente. A medida que creo automatización, esto ayudará a los ciudadanos del mundo. Como muchos de ustedes saben, ha habido muchos sacrificios hechos por mí y por otros en el sistema cuántico que han estado allí como base. El objetivo aquí es que la mayoría de ustedes y muchos de ustedes no tengan que pasar por las mismas dificultades que yo pasé. Porque el sistema mismo estará en funcionamiento para que la gente no tenga que sufrir, para que la transición al sistema cuántico sea fluida, donde nosotros protegemos tus activos y tú proteges tus cosas. Por favor, tengan en cuenta que esto no es una carta para salir de la cárcel gratis. Esto es responsabilidad para ustedes mismos y responsabilidad para quienes usan el sistema. Para aquellos de ustedes que todavía están involucrados en el sistema ficticio que no tiene autorización, es hora de que se hagan a un lado. Ahora es el momento de defender nuestros derechos y aprender a comunicarnos con la gramática correcta, para que podamos poner fin a todas las guerras y comunicarnos pacíficamente con nuestros semejantes.
veremos de nuevo muy pronto, quizás mañana o pasado mañana, para continuar con nuestras actividades.